derrochamos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy martes, día 2 del mes de junio del año 2020. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través de Sport Canal 35 y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son los que normalmente deberían estar aquí. Hoy solo tenemos a Héctor y a Nelson para acompañarnos en el trabajo digital y tecnológico en la emisión de este programa. Ayer se nos pasó por el contratiempo de principio que tuvimos elevar una oración de resignación en favor de dos amigos de los Estados Unidos. Ellos son Félix Bernal y su esposa Cristina. A Félix Bernal, su padre ahora ofrece, como buen leñador del Señor que es, sus semillas, sus trozos en otro espacio. El papá de Félix Bernal falleció el sábado y recibimos la noticia el domingo, pero ayer se nos pasó. Queremos darle un abrazo a Félix y a Cristina en la ciudad de Nueva York por la partida del padre de Félix Bernal. Así es que un abrazo desde aquí, aunque ya anoche hablando con Ramón pude darle la información y creo que ya debe haberlo llamado y darle nuestras excusas a Félix Bernal. También quiero dar las gracias a todos esos dominicanos que ayer me llamaron, tanto desde Nueva York como de Miami, de Filadelfia, por el programa de ayer. Seguiremos haciendo lo que nos toca. Eso seguiremos haciendo. Ayer el Senado convirtió en ley la ley de emergencia nacional por 12 días. Yo no critico al Senado ni critico a la Cámara de Diputados porque ellos son los que tienen la competencia y la facultad constitucional para hacer este tipo de trabajo. Mi planteamiento es un planteamiento ético, no moral, un planteamiento ético, político, que es lo que entiendo que debo hacer. Soy contrario a esos 12 días, como le he dicho desde el principio, contrario a los primeros 25, contrario a todas las extensiones y contrario a esta también, que por quinta vez va a recibir un hombre irresponsable, un tirano, un dictador, una persona mala que gobierne el país. Eso es lo que quiero decir y quiero insistir en decirlo. El periódico del Nacional de ayer en la tarde lo traía en primera plana. Y vamos a hablar por qué tengo esa posición con relación a esto. El Senado también aprobó emergencia por otros 12 días. Hablaba ayer y hablo hoy de que cumplimos 59 años de esta transición democrática. 59 años cumplimos de esta transición democrática. A mi juicio, que no tiene por qué ser el juicio de nadie, estos 59 años han sido una sucesión de oportunidades, de posibilidades perdidas. Cuando tenemos que hablar de democracia. Tenemos libertad, somos un país democrático. Pero ¿dónde está la dignidad de las instituciones democráticas del país? ¿Dónde está la dignidad ciudadana? Sí, tenemos libertad y somos libres, pero ¿dónde está nuestra dignidad? ¿Dónde está la plenitud de los derechos que tienen los ciudadanos? ¿Y dónde está la independencia de los poderes públicos en el país? Eso es lo que tenemos que preguntarnos 59 años después. ¿Dónde está la dignidad de los poderes públicos de este Estado? ¿Dónde está el Congreso? Tenemos un Congreso independiente, tenemos un sistema de justicia independiente, tenemos una Cámara de Cuentas independiente, 59 años después de decapitada la dictadura. No estamos peor del punto de vista político
No estamos peor. La dictadura guardaba las formas. Aquí no se están guardando las formas. Aquí no hay ética. Aquí no hay dignidad para un diputado, dignidad para un senador, dignidad para el Senado, dignidad para la Cámara de Diputados. ¿Dónde está la dignidad de la Cámara de Cuentas? ¿Dónde está la dignidad del sistema de justicia de este país? Las instituciones del Estado, ¿dónde está su dignidad? Los ministerios de este Estado, que dependen del Poder Ejecutivo, ¿dónde está la dignidad del Poder Ejecutivo en este país? Son dignatarios de la nación. ¿Dónde está la dignidad del presidente de la República? ¿Dónde es que está? A ver si me la enseñan, me la muestran. La dignidad de un presidente democrático, ¿dónde está? En Danilo Medina. Esa plenitud de derecho, esa plenitud de la autoridad, esa autoridad reconocida, ¿dónde está 59 años después? Si se quiere parecer a Trujillo, eso es lo que quiere y es lo que está haciendo. Su modelo es Trujillo, su modelo es Ortega, es Maduro. Ahí está Ortega queriendo retrasar las elecciones de Nicaragua, que son en el 2021, por el COVID-19. Entonces nos sumen, nos embargan en un debate electoralista. Y no en un debate político, en un debate electoralista. Este es el señor que ocupa el cargo de ministro administrativo de la presidencia. Miren de qué nos está hablando. Peralta, todo pinta a una segunda vuelta. Y yo quiero decirle a ustedes, el PLD ha demostrado ser una secta posmoderna. Eso es el PLD. Una secta, una yihad. Un comando de esos comandos musulmanes. Eso es el PLD. Una secta es el PLD, posmoderna. Una secta. Esta es una encuesta publicada y otra que publicó el Penco también, que es en la que se ampara el señor José Ramón Peralta. Abinader ganaría con un 51.3% en primera vuelta. Las muestras, 1,200. Las muestras, 1,200 por teléfono. ¿Qué calidad tienen esas muestras? Y habla de un 3% de error, un 97% de precisión. Y Abinader y el PRM se lo creen. Igual que como se lo cree José Ramón Peralta. Sumido este país en una lucha electoralista, ni siquiera electoral, electoralista. Dos titulares del periódico Hoy. Ponme los dos, Héctor. Abinader sigue arriba, esa es la encuesta. Abinader sigue arriba, esa es la encuesta. Leonel pide a PLDistas dejen su partido y se vayan al suyo. Señores, mitología. Mitología electoral. Olvidó Leonel que de ese partido que él quiere que salgan los PLDistas y se vayan al suyo, él decía que eso era una máquina, una fábrica de presidentes. Y que ese partido gobernaría el país hasta el 2044. Hasta eso, hasta esa mitología. Por eso hablo de una secta.
Eso es el PLD, una secta. Y que la ideología de esa secta se la dotó Leonel Fernández, que esa era la fábrica de presidentes y que eso sería gobierno hasta el 2044. Y resulta y sucede que 6, 7 meses después, él nos quiere convencer, 8 meses después, un año después, nos dice que esa no es la máquina de presidentes, que esa no es la fábrica de presidentes, que es la fuerza del pueblo hoy, la nueva fábrica de presidentes. Mitología. Mitología. Criterios mitológicos. Pregunto, ¿eso es lo que nos merecemos, presidente Fernández? ¿Eso es lo que nos merecemos, Luis Abinader? Yo no critico a Danilo Medina y su alfeñique, no. Él está haciendo lo que le corresponde. Y yo le estoy diciendo lo que él está haciendo. Esto es lo que nos merecemos, Leonel Fernández. Que nos diga hoy, en un momento tan crucial como este, Leonel afirma el PLD sufre hemorragia. El periódico Diario Libre de ayer nos traía esto en su primera plana. República Dominicana en el conteo regresivo sube intensidad electoral. Puro electoralismo. El periódico Listincito en su editorial. Ahora la prioridad es la campaña electoral. Y esto traía la encuesta Mark Penn el sábado. La mayoría 56% dispuesta a votar a pesar de coronavirus. Elecciones. Las elecciones son un axioma político. Un axioma político son las elecciones. Pero sé desde geometría, desde matemática, desde física, que todos los axiomas necesitan demostración. Que cualquier axioma sin demostración es una ficción. Los que tenemos pensamiento estructuralista, sabemos lo que estamos diciendo cuando nos hablan de unas elecciones. Sabemos qué cosa es un axioma. Los axiomas se aceptan sin demostración, porque ya han sido demostrados, han sido probados. Están probadas las elecciones en este país. ¿Podemos exhibir alguna prueba de que tendremos elecciones el 5 de julio? ¿Tenemos algún indicio, alguna evidencia de que tendremos elecciones el día 5 de julio? ¿Existe alguna evidencia hoy a 33, 34 días de ese evento? Él tiene más que Gonzalo, más que Luis Abinader, según Mark Penn, y más que Leonel Fernández. Y aquí hay un presidente de un partido llamado PDI, repito, hay un presidente de un partido llamado PDI que está inscrito en la Junta Central Electoral y está diciendo que la Junta cometería un genocidio si aquí se producen las elecciones del 5 de julio. Un señor llamado Ismael Reyes Cruz. Aquí está. Ismael Reyes cree es un crimen llevar al país a elecciones. Candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional.
¿Tienen ustedes alguna opinión? Un señor que está sometido como candidato presidencial en unas elecciones, él está diciendo que a esas elecciones donde él es candidato, ir a esas elecciones es un crimen. ¿Dónde está la dignidad de este país? ¿Dónde está la dignidad de los partidos políticos? Ese señor tiene dignidad para ser candidato presidencial cuando él rehuye, cuando él denuncia las elecciones, el medio, el axioma político por excelencia en una democracia, que son las elecciones. Y él denuncia las elecciones como un crimen. En la era de Trujillo se celebraban elecciones. Y vimos a Pipito Troncoso, presidente de la República, y al señor Peinado, presidente de la República. Vimos todo eso. En la dictadura, elecciones. Y en la democracia, los partidos no quieren las elecciones. 59 años después de decapitar la dictadura. Y tenemos que aceptar este juego del poder con el nombramiento de Jesús Castro, Monseñor Jesús Castro Marte, como obispo de la diócesis de Higüey. En medio de este proceso electoral, una decisión política del Vaticano, porque esta no es una decisión teológica ni una decisión cristológica, ni es una decisión pastoral, es una decisión política. Porque el obispo de una diócesis se nombra por conveniencia política del Papa o del nuncio de su santidad en el país, que es quien lleva la política de la iglesia. No la pastoral de la iglesia, la política de la iglesia. Y si el nuncio somete al Vaticano el traslado del obispo Castro Marte, ay güey, en medio de un proceso electoral donde él es coordinador de una comisión de seguimiento, acompañando a la Junta Central Electoral, esa es una decisión política. Estamos entonces en la metafísica de Agustín de Hipona. Quisiera entrar en la metafísica también de la Talva Veda, del budismo. En esa metafísica entro yo con este nombramiento. Esa metafísica del cuerpo frente al alma. Esa metafísica, repito, del cuerpo frente al alma. Del espíritu. La vida frente al espíritu. El cuerpo de Cristo, el cuerpo, la iglesia. El cuerpo, la cabeza, Cristo. Entonces entro en la metafísica y me veo en el cuerpo de Monseñor Castro Marte y me veo en el alma también de Castro Marte y descubro lo débil que es el muro que debe tejer el cristianismo para proteger a la humanidad del horror. Eso es lo que leo. No he hablado con mi amigo Castro Marte. Y hago este ejercicio, no teológico, hago un ejercicio político de decisiones políticas de la iglesia. Porque no soy de ninguna confesión religiosa. Por eso, porque cada día descubro lo tenue, lo débil, lo frágil, que es el muro que la iglesia debe tender para proteger a su grey del horror. Eso es lo que descubro. Ese muro cristiano que la iglesia debe tender, en este caso
de Castro Marte en la comisión de seguimiento para proteger a su grey, a su pueblo del horror. Por eso hablo de la metafísica de Agustín de Hipona y hablo de la metafísica de la Tarva Veda de los Budas. El alma frente al cuerpo, el espíritu, la energía, eso que nos hace levantarnos a luchar por darle a la vida un sentido. Esa vida de Castro Marte, hoy, en la comisión de seguimiento, en la Junta Central Electoral, es el muro para proteger a la sociedad, para proteger a los ciudadanos hoy del horror del poder. Y la iglesia, en su política, le arrebata eso hoy al pueblo dominicano. No sé cómo entenderá la iglesia. Me importa, porque a mí no me pueden excomulgar de ninguna iglesia, ni me pueden expulsar de ninguna iglesia, gracias a Dios y gracias a Jesucristo. Pero así es que lo entiendo y así es que lo tengo que decir. Vengo ahora. Otro lujo, los impuestos dan pujo, el vamos para adelante, un embrujo. Quiero comenzar este tema con un artículo que fue publicado el sábado, porque tiene que ver con la decisión que tomó el Senado ayer. Y este es el lenguaje que está usando el oficialismo frente a su irresponsabilidad, frente al genocidio del ministro de Salud Pública, del ministro de la Presidencia y de Danilo Medina en el manejo de la pandemia COVID-19. La oposición sería culpable por el rebrote. Y Henry Merán, lo presenté ayer, también se lo cree. El mensaje se lo cree Leonel Fernández y se lo cree Luis Abinader. Aquí está Henry Merán. Gobierno quería que negaran la extensión del estado de emergencia para culpar a la oposición. Ustedes aprobaron el estado de emergencia y el gobierno sigue diciendo que no ha logrado sus objetivos por la obstrucción de ustedes. Aquí está Julio Curi con una mentira jurídica sacralizada por la necesidad. Lo que les hablaba ayer. Aquí está el estado de necesidad de Julio Curi, diciendo cómo se dirigirá el presidente de la República a partir del día 13 de junio. Ahí está la avanzada, ahí. Ayer hablaba de genocidio en este programa. Eso ha escandalizado al Palacio Nacional. Eso ha escandalizado a Danilo Medina. Ha escandalizado a Gustavo Montalvo. Ha escandalizado a Ramón Tejada Holguín, de la DIAPE, ha escandalizado a Roberto Rodríguez Marchena. Están escandalizados por lo que dije ayer. Y quiero volver a repetir, estamos ante un genocidio. Estamos ante la negligencia criminal y la negligencia delictiva de Danilo Medina, de Gustavo Montalvo, del señor Boca de Puerco Sánchez Cárdenas, el ministro. Esos son los responsables de esta negligencia criminal y de esta negligencia delictiva que tenemos hoy en el país. La gobernación y la Junta Monetaria del Banco Central, el ministro de Hacienda,
Son todos colaboracionistas de esta negligencia criminal y de esta negligencia delictiva que sufre el país hoy con la pandemia. Se pueden creer en estadísticas montadas sobre esta realidad. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo que está en este titular. ¿Y ahora qué? Casos de COVID se registran con 2 semanas de retraso. Si los casos de COVID se registran con un atraso de 2 semanas, ¿cuál es la realidad hoy del COVID-19? ¿Y cuál será la realidad dentro de 13 días del COVID-19? Después de gastar 57 mil millones de pesos y que tenemos 90 días en esto, porque el primer caso lo encontramos el 1 de marzo, con el italiano famoso. 90 días después, sabemos que las informaciones sobre el COVID-19 marchan con un retraso de 14 días. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Quienes entienden que estoy equivocado. ¿Estamos ante una negligencia criminal y frente a una negligencia delictiva? ¿Sí o no? ¿Qué razones tiene el ministerio? ¿Qué razones de hecho y de derecho tiene el Ministerio de Salud Pública? ¿Tiene la comisión? ¿Qué razones de hecho y de derecho tiene la comisión encabezada por Gustavo, ese fascineroso llamado Gustavo Montalvo? Por el fascineroso Gustavo Montalvo. A ver si entonces se molestan más. Y hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué razones tienen? Señores, ¿cuántas pruebas han administrado? Les están hablando de Asua con repunte en Asua. ¿Cuántas pruebas han hecho en Padre Las Casas? ¿Cuántas pruebas han hecho en Ansonia? ¿Cuántas pruebas han hecho en Pueblo Viejo? ¿Cuántas pruebas han hecho en Tábara Arriba, en Tábara Abajo? ¿Cuántas pruebas han hecho en Fondo Negro? En Quitacoraza. ¿Cuántas pruebas han hecho? Ay, pero vamos a Cotuí. ¿Cuántas pruebas han hecho en Fantino? ¿Cuántas pruebas han hecho en Hernando Alonso? En Comedero Abajo, Comedero Arriba y en Caballero. En la provincia de Sánchez Ramírez. O en Zambrana. ¿Cuántas pruebas han hecho? En San Juan de la Maguana, ¿cuántas pruebas han hecho? En El Cercado, en Juan Santiago, ¿cuántas pruebas han hecho en la Mata de Farfán, en Pedro Corto, en Buechío? ¿Cuántas pruebas han hecho en Guanito? O en La Romana, Guaymate. ¿Cuántas pruebas han hecho en Guaymate? O en Lechugas. ¿Cuántas pruebas han hecho en La Romana, en San Pedro de Macorís, en Los Llanos, en Consuelo, en Santa Fe, en Porvenir? ¿Cuántas pruebas han hecho? Y 59 mil millones de pesos. ¿Se puede creer en esto? Esta es la realidad de nosotros con el COVID-19. Esto que están diciéndole al país que pasó ayer. Esta es la realidad. El ministro dice que la apertura no ha disparado contagios del COVID-19.
Ministro dice apertura no ha disparado contagios del COVID-19. Y si eso es lo que usted dice, teniendo 14 días de retraso, señores, esto no tiene madre. Si las informaciones llegan con 14 días de retraso, ¿cómo este señor adivina que con una semana de apertura no tenemos disparo de contagio? Señores, anoche veía a Waldo Ariel Suero, los médicos de la maternidad de la Altagracia, contarle a este país lo que estaba pasando en la maternidad de la Altagracia, la desprotección, la falta de higiene en la maternidad de la Altagracia, la falta de higiene, la desatención, la desprotección de los médicos y el abandono fiscal por parte del gobierno en no pagar, en no retribuir los incentivos que ofreció este fascineroso llamado Gustavo Montalvo a los médicos y enfermeras. Aquel incentivo, ni a policía, ni a guardia, ni a médicos, ni a enfermeras, ni a camilleros, ni a ningún personal de salud pública ha llegado las ayudas, los auxilios de los 57.000, 58.000 millones de pesos que se han gastado aquí. Y yo le pregunto, ¿ese es el juego? ¿Merece este señor medio segundo de emergencia nacional? Miren esto. Abajo, Grupo SID. Grupo Sociedad Industrial Dominicana informa entrega de equipo de protección biológica a la Plaza de la Salud. Y los hospitales, señores Bonetti, van ¿a dónde van? A su hato, van a su corral, van a su hospedero, van a su madriguera. Van a donar protección donde no se necesita, llevando yagua donde hay palmar. Llevan yagua donde hay palmar. El Grupo Bonetti. No llevan esas ayudas a los hospitales para proteger a las enfermeras y médicos de los hospitales que están bregando con eso en el país entero. No, van a la Plaza de la Salud, a la madriguera, donde están todas las fieras de ellos, donde ellos tienen su coto. Eso es lo que tenemos como sociedad. Eso es lo que nos ha dejado esta transición. Esos son los dueños de la transición. Los que se quedaron con los bienes de Trujillo. Esos son los dueños de la transición. Esos son los que tienen el control del sistema de partidos de este país. Es bueno que se entienda. Es bueno que se entienda. Y vengo ahora. Comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Esto pasó ayer
en el Senado de la República. Senado aprueba 12 días de prórroga, estado de emergencia. Aprueba ley de agua y préstamo de 50 millones de dólares para el metro. Ese es el Senado de la democracia. Ese es el Senado de la democracia. Hablaba la semana pasada o antes pasada de la encíclica de Juan 23, donde hablaba la relación entre gobernantes y gobernados. Y que debería ser una suma variable, la relación en una democracia, para que haya paz. Esa encíclica, paz en la tierra. Hablaba de esa encíclica, paz en la tierra, de Juan 23, año 63 del siglo pasado. Y hablaba Juan 23 de esa relación de suma variable que debe haber entre gobernantes y gobernados. Y que los bienes generados por el poder debe acceder el pueblo, igual que como accede el propio poder político y social. 50 millones de dólares para la construcción del metro. Y 10 millones de dominicanos no tienen pruebas. Se hace una ley de emergencia para combatir el COVID. Y en esa ley de emergencia, en esa misma sesión, se aprueba un préstamo para hacer negocio de funcionarios públicos. Y se aprueba la ley de aguas a pedidos de grupos empresariales que quieren el monopolio del agua. Aquello que le hablaba la semana pasada. Esa ley de agua está siendo patrocinada por los grupos empresariales del CONEP, Asociación de Industria y la Asociación de Jóvenes Empresarios. La ley de agua no se hace teniendo al dominicano como centro del debate sobre la ley de agua. Se tiene la ley de agua para proteger, para darle oportunidades, mercado, llevar el agua al mercado igual que el sistema eléctrico, igual que el sistema de salud. La gente que está metido en el negocio del agua embotellada son los que quieren esa ley de agua. Y los que están buscando, los que tienen como objetivo, como meta, el monopolio del agua, el grupo Vicini, el grupo Ponetti, lo llamo por su nombre, son los que quieren ese monopolio del agua, para robarnos también el agua en esta democracia, en esta transición democrática de 59 años. Estoy reiterando, 59 años de posibilidades y de oportunidades perdidas. Ese Senado de la República no se reúne para tratar asuntos que le competen en su representación y la participación política de un pueblo a quienes representan. Están trabajando a pedido del presidente, a pedido de este dictador, de este tirano y de los grupos hegemónicos que acompañan a este tirano, que están creando las condiciones para una tiranía en República Dominicana. Es por eso que ustedes ven este juego perverso de este Congreso de la República Dominicana. Por eso hablaba de lo débil, lo frágil, que era el muro que tejía el cristianismo. Esa metafísica que hoy perdemos o que hoy nos trasladan en el Padre Jesús Castro Marte. Esa metafísica, ese muro de protección del pueblo, de la grey de Jesús, del horror del poder. Vengo ahora.
El periódico Listín Diario hablaba la semana pasada de este fenómeno que ha generado el COVID-19. Coronavirus desencadena la corrupción en América Latina. Ese titular trae ejemplos: Bolivia, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Ecuador y en República Dominicana. Cómo la corrupción es la que manda en medio de la pandemia. Cómo las licitaciones, ayer les mostraba lo que habían hecho el señor ministro de Agricultura de este país, el señor Osmar Benítez, el señor Toca Simó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, y el señor director general de Aduana, Enrique Ramírez Paniagua. Con una venta, con una contratación, con una autorización, una resolución para que se compraran 150,000 quintales de ajo. Actividad delictiva, actividad criminal de estos funcionarios. ¿Qué buscan estos funcionarios con esto? Negociar recaudar alrededor de 1.000 millones de pesos. Hoy se ha escandalizado, hasta los productores de Constanza se han escandalizado con esto. Nelson, me tiene la resolución. Hoy oigan bien lo que estoy diciendo, hasta los productores de ajo de Constanza se pronunciaron ayer. Esa es la resolución. 150,000 quintales de ajo. Pero ese es un bien de la democracia. El Tratado de Libre Comercio, el DERECAFTA, un bien democrático de 10 millones de dominicanos. Miren como 3 funcionarios delincuentes, lo vuelvo a decir así, usan un bien de todos para ellos favorecerse. Todo lo que es importación en este país es un bien de 10 millones de dominicanos. Sin embargo, 3 funcionarios públicos se abrogan el derecho y se arrogan el derecho de todos los dominicanos, y ellos se abrogan el derecho de hacer negocio desde los cargos que tienen, que se lo damos nosotros. ¿Cómo se llama eso? Eso no se llama corrupción. Eso se llama delincuencia de Estado. La misma delincuencia de Estado del plan social de la presidencia que les hablaba la semana pasada y de la señora Mirke Duvíguez García Mejía, la presidenta del Comité de Compras y Contrataciones Públicas del plan social de la presidencia, que le dio a 3 empresas que nunca han vendido la compra de 30,000 quintales de habichuelas negras, bendecidas por ese mismo ministro de Agricultura, Osmar Benítez, comprando habichuelas extranjeras, compradas a 2.700 el quintal y vendidas a 4.500 al plan social de la presidencia. Con 3 empresas, donde uno de los representantes de esa empresa, el señor Víctor Abreu, que no es comerciante, sino presidente de un comité intermedio, Omar Torrijos, del PLD, recibe beneficio con una empresa que nunca ha vendido habichuela, para vender habichuela como testaferro del señor ministro de la presidencia de este país. Para que ustedes entiendan lo que estamos viviendo hoy en República Dominicana. Es distinto lo que ustedes están viendo con el ajo, lo que están viendo en el plan social de la presidencia, lo que vieron en salud pública, con las compras de equipo, lo que vieron en el Sur, con la compra de equipo para COVID-19, que después tuvieron que suspender. Es distinto.
¿Dónde está la Cámara de Cuentas? Es distinto a lo que hizo el presidente el 18 de marzo, cuando anunció su primera ley de emergencia, la promulgación de su primera ley de emergencia, el 18 de marzo, que en una misma página, tómame la página completa, Héctor, donde él anuncia su ley de emergencia, en esa misma página anuncia abajo, aquí, que el gobierno acaba de hacer un trueque con Odebrecht por 395 millones de dólares. Corrupción pura y dura. Delincuencia de Estado pura y dura. Un acuerdo por 395 millones de dólares. Después que Odebrecht estaba pidiendo casi 708 millones de dólares. Se transó por 395. Y esos 395 no se aclararon los 190 que había también en la gatera en las negociaciones con Odebrecht. Nadie sabe qué pasó con los 190, ni qué pasó con los 184 que tenía que pagar como multa por el soborno. Tampoco sabemos qué pasó con eso. Ángel Rondón sí supo embargar las cuentas de Odebrecht. Ángel Rondón. El Estado Dominicano se declaró paria y aceptó sin pruebas la entrega de la planta 2 de Punta Catalina. ¿Cómo se llama eso? Delincuencia de Estado, criminalidad de Estado, es que eso se llama en República Dominicana. Es el COVID-19 que le ha dado la capacidad corrupta, la capacidad delincuencial, la capacidad criminal a este Estado. Esa es la pantalla que se ha usado para cubrir todo esto. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Ayer les hablaba de lo que estaba pasando en el mundo a nivel de geopolítica. Y es importante, y quiero volver por las llamadas de ayer desde los Estados Unidos que recibí. Por eso es que quiero volver, porque parece que hay muchos huecos, muchas grietas en la información sobre la realidad de los Estados Unidos y la realidad del mundo. El poder, tanto en República Dominicana como en el mundo, está sufriendo una tremenda metamorfosis. Pero los partidos políticos, en muy pocos lugares del mundo, están dándole seguimiento a la realidad del poder planetario. Los partidos no están en eso, están en hacer negocios y en vender sus personas. Los éxitos individuales transformados en éxito colectivo, vendidos como éxitos colectivos. Mickey el que resuelve, Leonel es el salvador, Abinader es el cambio, el otro es el futuro, el camino seguro, y el otro, eso es lo que se está vendiendo. Pero el poder en el mundo está sufriendo tremendos cambios violentos, imperceptibles. Lo que le hablaba ayer de los medicamentos en el caso del COVID-19, la ética, la bioética, la ciencia al servicio de la humanidad, no la ciencia al servicio de grupos privados. Esa tecnología
Esa ciencia al servicio de grupos privados es lo que está cambiando la esencia misma del poder. Siempre les he dicho que ya no hay partidos políticos grandes. Que hay grandes sociedades, no del conocimiento, sino sociedades del aprendizaje. Que no es Peter Drucker lo que tenemos que ver hoy para ver la política, sino ver la sociedad, no del conocimiento de Peter Drucker, sino la sociedad del aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo con las grandes tecnológicas del mundo? Facebook, Twitter, Instagram, Google, Microsoft, Apple. ¿Qué estamos viviendo con eso? Los bancos, las grandes multinacionales, se creen que son el poder y no lo son. No se han dado cuenta y los partidos políticos tampoco se han dado cuenta. Aquí en este país, los bancos se creen que tienen el poder y el poder está en esos grupos, en esas tecnológicas del mundo. Porque ellas deciden. Los bancos hoy están montados en la tecnología de la información y la comunicación. Y el dinero es lo único que ellos tienen. Pero cómo se mueve ese dinero, cómo se transfiere ese dinero, está en manos. El poder real lo tienen las tecnológicas. Los bancos no tienen poder. Las empresas farmacéuticas no tienen poder. Las mineras no tienen poder. La bolsa de valores no es poder. Y lo que estamos viviendo con esa movilización en los Estados Unidos, que ha habido desde el año 43 del siglo pasado, no ha habido un toque de queda en Estados Unidos, es el efecto Google. Es el efecto Instagram, el efecto Facebook, el efecto de las tecnológicas de la información y la comunicación, que tienen hoy al mundo en sus manos. Repito, tienen hoy al mundo en sus manos. Esa es la realidad. El gran partido hoy está en las tecnológicas, está en Facebook, está en Google. Ahí está el gran partido político y está el poder hoy. Eso es lo que estamos viviendo. Pero no hay políticos aquí que entiendan lo que está pasando. Siguen aferrados a estos poderes tradicionales. Las grandes plazas son fósiles. Es Amazon. Es Amazon la que manda. Las grandes plazas son fósiles, estoy diciendo. Y manda Amazon. Eso es lo que manda el comercio mundial. Busquen quiénes son. Las telefónicas, sí. ¿De quiénes dependen? De Mark Zuckerberg, de el señor Bill Gates, de esos señores. Ellos son los dueños. Ellos son los jefes, quienes mandan, quienes tienen el control de las posibilidades de esas grandes multinacionales. Entiéndanlo. Ese delivery. ¿Qué pasa si hay un apagón telefónico? ¿Cuántos colmados dejan de vender? ¿Qué pasa de un ser humano sin un celular hoy? ¿Qué pasa con las grandes multinacionales que son medianas de el Standard & Poor's, de ese índice bursátil? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las minoristas sin las telefónicas, sin las tecnológicas? ¿Qué pasa con los cables sin las tecnológicas? ¿Qué pasa con las grandes cadenas de comunicación sin las telefónicas, sin las tecnológicas? ¿Qué pasa con los bancos sin las tecnológicas hoy?
¿Dónde está el poder? ¿Por qué hoy hay que militarizar varios estados de los Estados Unidos? ¿Quién tiene el control? ¿La política o la tienen las tecnológicas? ¿Con quién hay que negociar para apaciguar a los Estados Unidos o a Hong Kong en China? Es el ejército chino, es el Partido Comunista Chino el que tiene el control de Hong Kong. Entiendan lo que estamos viviendo. Y si les sirve de algo lo que les estoy diciendo, comiencen a repensar la República Dominicana. Que el poder no está donde ustedes creen que está. El poder hoy está en otro lugar. Igual que el poder hoy en Estados Unidos no está donde ustedes creen que está, en la Casa Blanca o en el Congreso, en el Capitolio. El poder no está ahí. Les decía ayer que hay una deficiencia en la política, en el liderato político del mundo, que no entienden lo que está pasando. Que los cambios que se han producido en el mundo le han dado otra connotación y otra estructura y otra expresión al poder. Esa es la realidad. Nadie sabe quién era George Floyd hace un mes. Hoy, millones en el mundo saben quién es George Floyd. Hace un mes, una persona anónima, un desconocido. Hace 8 días, que es una persona que está en todos los periódicos y en todas las noticias, las casas de noticias del mundo. Para que se entienda bien lo que estamos viviendo. Aquí se mató a Orlando Martínez, se mató a Gregorio García Castro. Hoy, cualquier atentado contra un periodista no se sabe qué dimensión pudiera tener. Cualquier atentado contra un político no se sabe qué dimensión puede tener. Eso es lo que le quiero decir a este dictador. Eso es lo que le quiero decir a este dictador. Que no se crea que porque tiene a Paulino Sen y tiene a Neyaldrin Bautista Almonte, él tiene el poder. Que a un pueblo en rebelión, ni Neyaldrin Bautista Almonte, ni Paulino Sen, le van a saber a nada. Este pueblo rebelado, así como está viviendo Estados Unidos hoy, este pueblo rebelado, el ejército de este país y la policía juntos no aguantan 30 segundos a este pueblo rebelado. No provoquen a este pueblo. Que el poder no lo tienen ustedes. El poder de este pueblo no lo tienen ustedes, señor dictador Danilo Medina, señor tirano Danilo Medina. Sepa bien que el poder en este país no lo tiene usted. Está en otro lugar. No lo tiene Luis Abinader, no lo tiene Leonel Fernández, ni lo tiene Gonzalo Castillo. No provoquen este pueblo. Es lo único que le puedo decir hoy. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo.